Pueblo de Dios, bendiciones en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos. Amigas y amigos, os invito para que busquen en su Biblia los textos que les voy a dar acá para el tema de hoy. Quiero que pongamos mucha atención a este tema. Es un tema muy interesante. El título es el siguiente: tenemos el poder, tenemos el poder que necesito. Ese es el tema. Tenemos el poder que necesitamos. El poder que necesitamos para combatir las acechanzas del enemigo. Amados, cada día que pasa, dije ayer que he estado estos días en comunión con el Señor. Bueno, todos debemos de estar en comunión con Dios, pero oro para no deshacer aquello que Dios me ha dado y lo que Dios está haciendo en mí. Por esto oro mucho. Y que seamos guardados de todo tipo de acechanza del enemigo. ¿Saben por qué? Porque el camino que tenemos es un camino que a veces se pone bastante estrecho. Pero si vamos por el camino correcto, que es la verdad, en Cristo Jesús, Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces seguimos ese camino y sabemos que en ese camino, detrás de nosotros, vienen muchas personas que van a seguir a Cristo Jesús por medio de estas grabaciones. Yo doy gracias a Dios por cada uno de vosotros y por el tema que Dios me da cada día para compartirlo y bendecir a aquellos que lo escuchan. Hoy tenemos el tema, el poder que necesitamos. Eso es lo que tenemos, el poder que necesitamos. Y los invito para que vayan a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el capítulo 10, segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. En Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 4, 4, Romanos 5, capítulo 4, 5 y San Juan 8, 44. Amados hermanos, oremos para que Dios nos llene con su rica sabiduría y entendimiento en su palabra y glorifiquemos su nombre por medio de mis labios. Padre, venimos delante de tu presencia para darte honor y gloria, para bendecir tu santo nombre, para darte gracias por todo lo que nos das día a día, para darte gracias porque sé que hay muchas personas que están llegando al conocimiento de esta verdad. La honra y la gloria es tuya. Ayúdanos nada más para llegar a estos hogares y a estas personas con un mensaje de poder, con un mensaje de amor, con un mensaje que toque los corazones, que convierta las almas, que sanen al enfermo y a aquellos que están decaídos le devuelva el gozo y la paz. Señor, en el dulce nombre de Jesucristo, toma mis labios, úsalos para tu gloria y para tu honra. Glorifícate por medio de mis labios. Espíritu Santo, toma control de lo que vaya a decir en estos momentos. Amén y amén. Tenemos el poder que necesitamos. Muchas personas, mis amados hermanos, luchan. Yo conozco personas que luchan en la vida por llegar a ser buenos creyentes o buenos cristianos, pero luchan incorrectamente porque no leen la Biblia y oran muy poco. Únicamente se conforman con ir a la iglesia los domingos o algún día que otro a la semana y con eso se conforman, con lo que le dicen y con eso nada más. Incorrectamente. ¿Saben cuál es el razonamiento de estas personas cuando oran a Dios y Dios no les contesta alguna oración? O no es que Dios no les contesta, Dios los escucha, pero también
es que no andan caminando bien ante la presencia de Dios, andan en otros pasos, que no tienen el poder, que Dios no les ama. Y Dios ha dado el poder para vivir esta vida cristiana a todo aquel que confía en Él y a todo aquel que viene a Él. El apóstol Pablo nos dice, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6, dice que derribando argumento, óigame bien lo que hace esta palabra cuando la leemos y la traemos a nuestro corazón y a nuestra mente, para derribar argumento y toda altivez, o sea, todo argumento que se levante en contra de nosotros es derribado en el nombre de Jesús por medio de la palabra, y toda altivez, orgullo en contra de nosotros o en nosotros mismos es derribado en el nombre de Jesús por medio de esta palabra. Dice que nos da conocimiento del Dios, pero tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo, y esto es lo que muchas personas hoy han descuidado, llevar cautivo el pensamiento y la obediencia al Dios de los cielos, porque sin esto no hacemos nada. La mente es por donde ataca el enemigo. ¿Cuál es nuestra batalla en estos momentos? Es que muchos no la conocen. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde ataca? Por la mente, amados hermanos, iglesia del Señor, amigas, amigo que escucha, por la mente. Esta es la necesidad de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nuestros pensamientos están en Él, hay cautividad de nuestros pensamientos en Cristo, y el diablo no puede penetrar con aquellos dardos envenenados que te tira de tanta maldad, de tantos odios y de tantas envidias y rencores. No podrán tocarte. Miren, ¿qué sucedió allá en el jardín del Edén? Vamos al Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Qué sucedió ahí? Allí Eva fue engañada. Eva le creyó a las mentiras de Satanás cuando por medio de una culebra o serpiente le habló a Eva. Le creyó. Y Eva, óigame bien, Eva fue engañada y creyó esas mentiras. Y Eva fue el instrumento que esta serpiente o Satanás, como quiera llamarle, usara para extraviar también a su compañero Adán. El escritor del libro de Génesis, Moisés, nos explica cómo fue tentada Eva y cómo tentó a Adán y cómo cayó aquella pareja que estaba en el jardín del Edén de las manos de Dios, cómo el enemigo tiene tanta astucia que por medio de la serpiente pudo distraer a Eva para que engañarla y llevarla al pecado, a la desobediencia. Nosotros necesitamos tener esta mente en obediencia a Dios. Escúcheme bien esto. El escritor del libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 12, Juan el teólogo, en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el versículo 9, dice que el enemigo, Satanás, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y está desesperado, tratando a ver a quién se deja o quién le permite el engaño. Él tira los dardos envenenados de cualquier índole para llevarte al pecado, para llevarte al engaño, a la desobediencia de Dios. Dice que fue arrojado a la tierra, y con él sus secuaces, sus ángeles, sus principados y potestades que habla el apóstol Pablo. Jesús, ¿sabe cómo lo describe Jesús? Como el padre de toda mentira, allá en San Juan 8:44. Él viene a distorsionar la verdad. Él usa muchas veces la verdad y usa muchas veces las escrituras. Satanás conoce las escrituras tal vez mejor que cualquier cristiano. Escúcheme bien, parece mentira, ¿verdad? Pero el diablo conoce las escrituras. Él trató de tentar al Maestro Jesús. Le dijo muchas cosas de la Biblia, allá en Mateo 4:6. Él le gusta esclavizar a las personas engañándolos,
cegándoles la mente, llevándolos a la incredulidad. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo que ciega la mente y el entendimiento de los incrédulos, y no solamente los incrédulos, sino aquellas personas que se dicen ser, pero no oran y no leen la Biblia, sino que están a merced del enemigo. Estas personas le permiten al diablo para que el diablo penetre a ellos y no entender la palabra de Dios o no buscar la palabra de Dios, mucho menos la comunión con Dios. Y entonces empiezan a entrar en enemistades, en contiendas y pasan malos momentos que a veces ni ellos mismos se soportan, con un carácter insoportable. Y esto es obra de Satanás, esto no es obra de nadie más. El diablo es el que usa estas artimañas para poner a las personas enfermas físicamente. Óigame bien, hermanito, enfermas físicamente, porque al dañar los pensamientos y el corazón, dañan también el cuerpo. Hermanita, amigas, amigos, iglesia del Señor. El Señor está tocando temas cortos, pequeños, pero para que nosotros atendamos contra quién estamos luchando y qué es lo que estamos haciendo en esta tierra. Escúchame bien, amigas, iglesia de Dios. El Señor nos ha llamado a nosotros, los predicadores, la iglesia del Señor, los siervos de Dios, no a disipar las tinieblas, no, sino, escúchame bien, a encender una luz en la oscuridad, porque hay muchas personas que se sienten que andan en la oscuridad. La mayoría de los casos que están sucediendo hoy en día de enfermedades físicas vienen a causa de problemas psicológicos. La mayoría de los casos de enfermedades físicas cesarán cuando la persona se deposita en las manos de Dios. Cuando venimos a Cristo y confiamos en Él, le depositamos los problemas a Él, las tribulaciones, las angustias y ese estrés que está matando a la gente tiene que desaparecer en el nombre de Jesús, porque ese es a causa de los problemas que el diablo mete en la mente y en el corazón del ser humano para dañarlo. Esos síntomas van desapareciendo conforme tú vas confiando más en Dios, pero confía más en Dios y deja de estar confiando más en ti o en la ciencia. La ciencia se puso, sí, para darnos medicamentos, pero confía más en Dios y los conflictos van desapareciendo poco a poco. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 5, en el capítulo 4, versículo 5, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza. Óigame bien, y que la paciencia produce esperanza, y que la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza a nadie. La esperanza no avergüenza a nadie. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y el amor de Dios va sanando, va limpiando tu mente, tu corazón, y va confortando tu vida a tal grado que aunque vivimos en este mundo y vivimos en este cuerpo de carne y hueso, no nos va a dañar porque estamos cubiertos. El Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo rechaza toda obra del enemigo. Estamos en contra del enemigo y en contra de todas aquellas personas que se acobardan a favor del enemigo. Los rechazamos al diablo y a estas personas porque se convierten en esclavos de Satanás. El Señor no quiere esclavos, el Señor nos ha liberado. Que vengamos al conocimiento de esta verdad. Este es el corto tema que tenemos para hoy. Esperamos el Señor que puedan ustedes discernirlo, entenderlo, comprenderlo como el Señor demanda, que nosotros vengamos a Él con una fe, con una esperanza, con el espíritu de salvación. Y les pido a mis amados hermanos que le den con el dedito hacia arriba ahí en su teléfono y que se metan a YouTube, se suscriban en YouTube y compartan este mensaje. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, compártalo con otras personas que tal vez están sufriendo por causa del enemigo.
No le demos campo, seamos nosotros instrumentos de Dios, no de Satanás. Compartamos este mensaje, métase en YouTube y comparta este mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones y la protección de Dios sobre cada uno de vosotros. Amén y amén.